Buen día, buenas tardes. Soy Sara Maneiro y formo parte del equipo de comunicación del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y ESAL. Nos complace darles la bienvenida al seminario en línea Género e Interseccionalidad en la Universidad, Desigualdades, Políticas y Transformaciones. Este evento busca profundizar en la complejidad y diversidad de las experiencias de las mujeres en la universidad y otros contextos sociales, promoviendo políticas institucionales más inclusivas y equitativas. Esperamos que el mismo contribuya al avance de la discusión del tema en las universidades de América Latina y el Caribe, así como al próximo dossier temático de la revista Educación Superior y Sociedad. Antes de iniciar el programa de hoy, invitamos a los panelistas a mantener sus micrófonos apagados cuando no estén participando y aprovechamos para anunciar que este evento cuenta con interpretación simultánea. Si necesita traducción al español o al inglés, por favor active el botón en el menú inferior. If you need translation into English or Spanish, please select your preference in the menu below. También les recordamos que este evento será grabado y posteriormente publicado en el canal de YouTube de UNESCO y ESAL. Para iniciar el programa de hoy, le damos la palabra a Jordi Plana, director adjunto de UNESCO y ESAL. Tiene la palabra, director. Muchas gracias, Sara. Bienvenida a todas y a todos. En primer lugar, disculpar al director Francesc Pedro, que como saben estaba anunciado en la presentación de este webinar, pero que hoy no puede estar aquí con nosotros. Y en segundo lugar, agradecer también el trabajo al equipo de ESALC y en concreto al equipo editorial de la revista Educación Sociedad, encabezado por el editor general Carlos Iván Moreno, que también tenía que estar hoy con nosotros, pero que por problemas de agenda tampoco puede acompañarnos en el día de hoy. Como saben seguramente, Carlos Iván Moreno ha sido nombrado como director general de Educación Superior Intercultural en el Gobierno de México y, por tanto, bueno, seguramente tiene la agenda un poco llena estos días, pero sé que tenía mucho interés de estar hoy aquí. Para iniciar este acto, solo déjenme apuntar que la revista Educación Superior y Sociedad, como saben, está orientada a la difusión de trabajos de investigación y estudios teóricos sobre educación y sus tendencias. Está dirigida a la comunidad académica de la región y por medio de este seminario en línea estamos invitando a investigadores, a estudiosos, a estudiantes universitarios también a presentar artículos para promover la discusión de ideas, la reflexión, la difusión del conocimiento sobre la educación superior. Y en concreto, en el caso del próximo dossier temático, del asunto que vamos a tratar hoy, sobre la relación entre género e interseccionalidad en la universidad. Por tanto, hablamos de qué desigualdades, qué políticas y qué transformaciones. Quiero remarcar que en el plan de trabajo de IESALC priorizamos de manera importante las políticas de género en la educación superior como un modelo para promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en línea con el ODS número 5. El IESALC, por tanto, prioriza de manera clara trabajar para eliminar las desigualdades de género en todos los niveles educativos y asegurar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceso, de participación, de graduación y también de liderazgo en el ámbito académico. Este mismo mes, con motivo del Día Internacional de la Mujer, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género al destacar en nuestros informes donde señalamos la persistencia de estas desigualdades, especialmente en las áreas STEM y también, sobre todo, en posiciones de liderazgo académico. Estos informes también señalan la necesidad de llevar a cabo intervenciones tempranas, políticas específicas y una recolección de datos consistente para abordar estas brechas. Desde IESALC estamos trabajando en múltiples iniciativas que incluyen investigaciones sobre el apoyo a la participación de las mujeres en la universidad, en el sur global y también sobre violencia de género en instituciones de educación superior. Contamos en los paneles de hoy con las aportaciones de nuestras expertas en estos ámbitos. Sí que avanzo que
que una de nuestras expertas, Daniel, no sabemos si va a poder conectarse finalmente por un problema de salud, esperemos que sí. En cualquier caso, seguimos trabajando. Y para terminar esta breve introducción, solo apuntar que esperamos que el lanzamiento de este dossier temático sea una acción relevante para subrayar la importancia de abordar las desigualdades de género y su carácter interseccional. Hoy en día es imprescindible un abordaje de estas características para promover nuevas políticas y nuevas transformaciones que generen y que tengan capacidad de generar entornos académicos seguros y equitativos a nivel global. Y con esto, sin más demora, le pasaría la palabra a Blanca Inguazo de la Universidad de Guadalajara, que será la moderadora de los siguientes bloques de discusión, y les animo a participar y a aportar en este nuevo dossier temático de la revista. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Jordi. Gracias, colegas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión, de diálogo sobre un tema fundamental en la educación superior, sobre género e interseccionalidad en la universidad. Mi nombre, como ya lo comentó Jordi, soy Blanca Inguanzo, soy profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y también editora asociada de la revista Educación Superior y Sociedad de la UNESCO y ESALC. Y es un honor estar aquí para dar inicio a este webinar de lanzamiento e invitación a la convocatoria, donde exploraremos las desigualdades políticas y transformaciones necesarias para construir universidades más equitativas e inclusivas. También quiero expresar mi más profundo agradecimiento al editor general de la revista Educación Superior y Sociedad, el doctor Carlos Iván Moreno. Él es el de la Dirección General de la Universidad Virtual de Aprendizaje Digital para toda la vida, UDG Plus, de la Universidad de Guadalajara, que, bueno, por cuestiones de agenda, pues no pudo estar presente el día de hoy, cuya visión y compromiso nos permite al equipo editorial fomentar estos espacios de reflexión y discusión académica, no solo visibilizar las desigualdades que persisten en nuestras universidades, sino también generar conocimiento y estrategia para transformarlas. También agradezco a todo el equipo editorial, a Ale Flores, a Jorge Flores, que por aquí se encuentran presentes, a Débora, a Sara, por el gran trabajo que hacen para que estos espacios sean posibles. Este evento, este webinar se enmarca en la convocatoria de la revista Educación Superior y Sociedad del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina, que invita a la comunidad académica a presentar artículos para su próximo dossier temático. Un dossier que busca profundizar en la compleja intersección de género con otros ejes de desigualdad, como la etnicidad, la clase social, la discapacidad, la orientación sexual y la situación migratoria, entre otros aspectos. Pero antes de continuar con ello, quiero presentar a nuestras panelistas de lujo. Quiero iniciar por Victoria Galán Muros. Ella cuenta con un máster por la London School of Economics en metodologías de investigación social y un doctorado de la Universidad Libre de Ámsterdam de cooperación universidad-empresa. También es directora de investigación y análisis de UNESCO y ESALC. Bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias, querida Blanca. Gracias. También se encuentra presente Josefina Guzmán Acuña. Ella es doctora en Educación Internacional y es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Bienvenida, Josefina, gracias. Gracias. Buen día a todas y a todos. También se encuentra presente Hilda Eugenia Rodríguez Loredo. Ella es maestra en demografía y es profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Bienvenida, Hilda. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias a ti. Pero bueno, como ya lo comentó Jordi, se disculpa de momento nuestra otra panelista, Daniel, en espera de que se encuentre muy bien de salud y que continuemos con el diálogo offline. Bien, pero colegas, ¿por qué es importante hablar de género e interseccionalidad en la universidad?
Sabemos, ¿sí?, que la universidad no es un espacio ajeno a las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades. Las brechas de género, la violencia, los estereotipos y las dificultades para conciliar la vida personal y profesional afectan la trayectoria de estudiantes, docentes, personal administrativo, pero también sabemos que las universidades tienen el potencial de ser motores de cambio y espacios, por supuesto, muy clave para la transformación social. La investigación en este campo es sumamente crucial e importante para diseñar e implementar políticas educativas, inclusivas y equitativas. Y para, por supuesto, comprender cómo las experiencias de género se ven impactadas por múltiples factores estructurales. Con este pequeño preámbulo voy a explicar un poco la dinámica para quienes nos están viendo a través de las redes sociales y a través del canal de YouTube. Serán 3 bloques en los cuales iremos conversando con no preguntas estáticas, serán preguntas problematizadoras en torno a lo que se va discutiendo con cada una de nuestras excelentes panelistas. Al final, por favor, les invito a que nos dejen comentarios, nos dejen preguntas para retomarlas y, si fuera posible, contestarlas si el tiempo nos da, y si no, continuar el diálogo y la discusión a través de los canales institucionales de UNESCO y ESALC. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría iniciar, querida Victoria, dada tu visión global, internacional en estos aspectos de género, con una pregunta para ti, y va en torno a cuáles son las principales desigualdades de género que persisten en las universidades hoy en día, ¿sí? Y quizás, si nos alcanza un poquito el tiempo, en 3 minutitos, 4, cómo estas se relacionan con otras desigualdades de género y con otras dimensiones, ¿no? Hablando desde este enfoque interseccional, como es la clase social, las discapacidades, etc. Te escuchamos, querida Victoria. Pues muchas gracias, Blanca, de nuevo por la invitación, y un placer estar aquí compartiendo panel con Josefina y con Hilda, con la idea de dar una visión general y de contextualizar un poquito la conversación. A mí siempre me gusta empezar por lo positivo y terminar también, ya veremos. A nivel mundial, hace ya años que las mujeres hemos superado a los hombres como estudiantes de educación terciaria. 52-53% estamos ahora mismo, y similares porcentajes de estudiantes de primera generación para ambos géneros. Entonces, eso hay que celebrarlo, y es cierto que no es igual en todas las regiones. América Latina y Caribe sí es una de las regiones que está por encima. Todavía regiones como el África subsahariana permanecen bastante por debajo, pero en general, como valor global, estamos por encima. Ahora, como estudiantes, ¿dónde están las mujeres subrepresentadas? Ya lo sabemos, en áreas STEM, pero siempre se comenta de una manera general, y sí me gustaría puntualizar el hecho de que algunas de las materias STEM, de hecho, tienen más mujeres que hombres, como pueden ser, por ejemplo, ciencias de la vida, pero sí es verdad que aquellas que tienen mayores ratios de empleabilidad, pues las mujeres siguen bastante subrepresentadas. Ahora, como en general la proporción de estudiantes femeninas está aumentando en todas las carreras, ¿a qué estamos llegando? A una situación en la que los hombres están subrepresentados en áreas como, por ejemplo, la psicología o la educación, que también es un área que debemos investigar. Y hasta ahora he hablado en general sobre la educación terciaria, pero si nos centramos en el doctorado, ahí sí estamos por debajo de la paridad a nivel mundial. Por cada 10 hombres hay 9 mujeres. Y eso nos empieza a dar un poco la idea, porque ese es un poco el pipeline, ¿no?, para después el capital humano, las personas que acceden a trabajar en la educación superior. Y ahora sí, si vemos las mujeres que se emplean en la educación superior, pues estamos casi cerca de la paridad, un 86%. Esos son datos del 2022, son los últimos que tenemos. Pero si esto lo miramos en el 1990, ahí teníamos solo un 35%, es decir, también estamos haciendo buenos progresos. Ahora, como siempre, vamos al detalle.
Cuando miramos a estas mujeres empleadas, cuanto más subimos en los escalafones académicos de mayor rango, menos mujeres encontramos, menos encontramos en los puestos directivos. Pero oye, también hemos mejorado. Hoy en día, de las consideradas, y no me gusta citar rankings, pero bueno, 200 universidades más prestigiosas, digámoslo así, o con mejor reputación del mundo, 50 de ellas a día de hoy están lideradas por mujeres. Todavía hay trabajo que hacer, pero estamos bastante mejor que hace unos años. Y la otra referencia que has hecho es que cuando estas desigualdades de género se entrelazan con otras dimensiones de exclusión, se crean estas intersecciones bastante más complejas y que incrementan mucho las desventajas y las experiencias de discriminación para las mujeres que precisamente pertenecen a varios de estos grupos excluidos. Mujeres de clase social baja. Al final hablamos de mujeres con limitaciones económicas, con falta de apoyo familiar y mayores responsabilidades de cuidado en muchos casos. Y esto que puede llevar a un abandono de los estudios que al final perpetúa este ciclo de pobreza y de exclusión. Mujeres de minorías étnicas o pueblos indígenas, pues también pueden enfrentar ciertas discriminaciones o raciales o culturales por origen, por lengua, pero también por un tema de tradiciones, es decir, dentro de las propias comunidades también pueden sufrir esta discriminación y no aceptar que sean mujeres que estudien y que después se incorporen al mercado laboral dentro o fuera de la universidad. Las mujeres con discapacidad que han nombrado antes, todavía tenemos campus que no son nada accesibles, seguimos con una gran escasez de recursos y con prejuicios sociales o estereotipos. Hay muchas otras dimensiones que podemos nombrar después, pero al final, ¿qué es lo fundamental? Adoptar un enfoque interseccional en las políticas y en los programas de género en la educación superior, reconociendo dos cosas. Primero, que hay múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres, entraremos en detalle más tarde, pero también implementando medidas específicas para apoyar a las mujeres que precisamente enfrentan múltiples formas de exclusión como la que hemos visto. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero después lo vemos en más detalle y ahí lo dejo. Gracias, Victoria. Sí, justo esto que mencionas, ¿no? Que en el sector educativo, incluso una estadística a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Ya somos más mujeres las que estamos en educación superior, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos experimentando para que justo cuando llegamos a el análisis de las áreas STEM o el análisis de cuánto es el porcentaje de investigadoras a nivel global, seguimos siendo menos en porcentaje? Y esto me lleva a una pregunta para ti, estimada Hilda, sobre cómo tú visualizas desde tus áreas de investigación, cómo se relacionan estas desigualdades que ya nos comentaba Victoria, ¿no? Algunas por cuestiones de costumbres, incluso algunas otras por cuestiones cuestiones migratorias, ¿no? Con las desigualdades de género, ¿cómo las estás visualizando? ¿Cómo lo has tú investigado en tu gran trayectoria en este campo, Hilda? Tu micrófono, querida. Muchas gracias. De principio quisiera comentar que la realidad que el análisis que realiza Victoria, que nos acaba de presentar este análisis, o sea, es un retrato, es todo un reflejo de lo que sucede en cada universidad, yo creo. Particularmente en la UNAM, eso es exactamente lo que aún se vive, con ese, digamos, este sentido positivo de ver que ya son más mujeres las que forman parte de la matrícula estudiantil, ¿no? Sin embargo, esa persistente distribución en las diferentes disciplinas es clara. Es algo que seguimos observando. En el 2022 podíamos ver en la UNAM un índice de feminidad por ejemplo, en la ingeniería mecatrónica de 20 mujeres por cada 100 hombres, ¿no? Por ejemplo.
o en matemáticas 25 mujeres por cada 100 hombres en las escuelas, ¿no? Como estudiantes. Y en cambio en la licenciatura en trabajo social son 426 mujeres por cada 100 hombres, ¿no? O sea, eso nos muestra claramente todavía esta distribución con todos los sesgos de género que hemos analizado desde hace ya muchos años, ¿sí? Y que persisten en lo que yo he identificado, ¿sí? Es que el mercado de trabajo es un claro obstáculo para que las mujeres puedan incorporarse a otras áreas, ¿sí? En el mercado de trabajo es en donde las mujeres se encuentran con limitaciones para poder ser aceptadas y eso, pues, hace que las mujeres opten por otras carreras, ¿sí? Y no las que han facilitado la ruptura de estereotipos, ¿no? Como esto de ver a una ingeniera, ¿no? Pero que se le dificulta entrar al mercado de trabajo, pues inmediatamente lo que sucede es buscar esas otras opciones que las llevan a reproducir estereotipos. Entonces, yo creo que un gran obstáculo para el cambio que se debe dar en las universidades en términos de la distribución, de la participación de hombres y mujeres en las diferentes disciplinas, en las diferentes carreras que hay, pues es también llevar el cambio en los mercados de trabajo, ¿sí? Porque eso está obstaculizando. Hay que insistir mucho a los diferentes empresarios, empresarias, de que esto debe ser una oportunidad también para un cambio social, ¿no? Y aprovechar el talento de las mujeres, porque es claro cómo ese talento se desaprovecha, no es reconocido, no es, pues, utilizado para todo lo que pueden llevar como propuestas las mujeres para atender las diferentes problemáticas que en un mercado de trabajo se pueden atender, ¿no? O sea, siendo ingenieras, por supuesto que darían todo un giro a las propuestas de equipos, de maquinaria, de diferentes instrumentos que pueden ser utilizados en la salud, ¿no? Por ejemplo, eh, todavía existen muchas quejas de las diferentes formas de identificar los problemas del cáncer de mama, por ejemplo. O sea, como es muy doloroso utilizar ciertas herramientas para un análisis de colposcopía, por ejemplo, no sé, cosas que creo que si hubiera más mujeres en la ingeniería diseñando otro tipo de herramientas para el estudio, ¿no? Y los diferentes estudios que se puedan realizar, eso facilitaría también el que haya más mujeres pero en esas áreas, pero además que la salud no fuera así como un momento de sufrimiento para las mujeres, ¿no? Creo que una gran parte está allí, en el mismo mercado de trabajo, como obstaculiza la incorporación de las mujeres en esas áreas, lo que hace la reproducción de los estereotipos de género en la elección de una carrera. Gracias, Hilda. Sí, pone sobre la mesa estas cuestiones de los estereotipos, ¿no? Y cómo es que la falta de mujeres en estos campos, en áreas STEM, pues va reproduciendo la generación de tecnología, de transferencia del conocimiento con ciertos sesgos, ¿no? Y que creo que esto es importante y está en el debate actual. Y esto nos lleva justo al reconocimiento de pues estas estructuras con perspectiva de género, pero además con una visión y un enfoque interseccional, ¿no? Justo por las desigualdades que Victoria nos comentaba en un inicio. O sea, ¿qué pasa cuando se está visualizando o construyendo una política en donde está contemplando la diversidad de género, pero cuando no está contemplando los aspectos migratorios, cuando no está contemplando cuestiones culturales en donde se encuentran, en donde nacieron estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes, ¿no? Y con ello me lleva hacia la siguiente pregunta, Josefina. Desde tus investigaciones, ¿cuáles son estos patrones o estructuras institucionales
¿qué has identificado que están perpetuando estas desigualdades? Que una niña que ingresa a educación básica pues no sueña con ser astronauta, ¿no? Quiere ser enfermera porque se le ha dicho que la enfermería es para mujeres, o quiere ser maestra porque ser maestra es una gran carrera para mujeres. ¿Qué nos cuentas, Josefina? Fíjate que es un fenómeno que yo he estudiado desde mi tesis doctoral en 1999, que me interesaba mucho conocer por qué las mujeres están haciéndolo tan bien en la educación superior. O sea, están en las universidades, pero son los mejores promedios, son las mejores estudiantes, son las que sacan todos los premios. Y es un fenómeno a nivel mundial. Es decir, las mujeres están teniendo éxito académico, pero luego encontramos lo que Victoria comentaba ahorita, no hay un éxito laboral. Este traspaso de la educación superior hacia el mercado laboral sigue prevaleciendo más los roles de género, es decir, posponer la vida profesional y laboral por los roles más domésticos y más los roles tradicionales de la mujer, ¿no? O sea, la casa, los hijos, y cómo compagino esta vida. Permítame tantito. Es que les comentaba que me estoy recuperando de una influenza y todavía traigo algunas secuelas. Y bueno, venían estas situaciones de cómo a mí me ha interesado mucho ver qué pasa con las mujeres y por qué van posponiendo su vida académica. Y obviamente, Blanca, esto tiene que ver con que no hemos logrado transformar las estructuras más básicas de la sociedad, de las sociedades como de las de nosotras, ¿no? De estas sociedades muy machistas, de estas sociedades en donde están tan enraizadas las perspectivas y los imaginarios colectivos sobre qué es ser mujer y qué es ser hombre. A final de cuentas, hay muchísimas políticas y hay muchísimas leyes que están garantizando y están diciendo, pero las personas no acceden a ellas. Las mujeres no están transformando sus mismos las mismas perspectivas que tienen sobre ellas mismas. Entonces, sí están haciendo mucho más mujeres estudiando, sí están las mujeres teniendo gran éxito académico, pero le siguen permeando como prioridad sus roles tradicionales domésticos de la casa. Obviamente, esto también va acompañado porque no hay realmente cambios en las estructuras laborales del mercado laboral, pero también de las instituciones de educación superior. Hoy en la mañana leía una nota que decía que en México ha bajado el índice de hijos por familia, ¿no? Que cada vez hay menos mujeres que tienen menos hijos y que esto obviamente habla ya del reemplazo generacional. Y el médico que lo pone dice, las mujeres no quieren tener hijos, pero no dice cómo transformamos las estructuras para que las mujeres puedan tener hijos y compaginar su vida personal, laboral con ser madres y con todos los roles domésticos. Es decir, si no transformamos la paternidad y seguimos pensando en la responsabilidad de la maternidad única y exclusivamente en la mujer y no en esta área compartida y de corresponsabilidad de esta vida doméstica y familiar, pues obviamente las mujeres seguiremos dejando atrás muchos de los espacios profesionales y laborales por el espacio de la familia, ¿no? Entonces, las instituciones no tienen, por ejemplo, la educación superior en México no tiene espacios para esta corresponsabilidad, no da oportunidades para que los hombres puedan sumarse al trabajo doméstico y el trabajo doméstico sigue y recae totalmente en las mujeres. Entonces, pues esas son las estructuras que todavía limitan y que no nos permiten avanzar hacia donde queremos o hacer las transformaciones que requerimos para que las mujeres puedan avanzar en su desarrollo personal, profesional, familiar, de la mejor manera posible, sin que sea una doble carga laboral. Gracias, Josefina. Sí, por ahí también, ¿no? Leía una de las notas, creo que fue la misma, en donde sometía a la reflexión de que las mujeres no tendríamos que elegir entre un desarrollo profesional y un desarrollo personal, entre elegir la maternidad y no por el desarrollo profesional.
Y esto, pues sin duda alguna, nos lleva hacia el campo de la política, ¿no? ¿Cómo están incorporando esta perspectiva de género? ¿Cómo están incorporando, si es que le están incorporando, ¿no? Lo pongo sobre la mesa, esta perspectiva interseccional en el reconocimiento de que somos muy diversas también por cuestiones en un entendimiento desde la complejidad social, cuestiones de género, cuestiones raciales, cuestiones culturales y demás. Y esto pues me lleva a otro plano, ¿no? Ya al plano de las políticas y las estrategias institucionales, a hablar también a los liderazgos, ¿no? ¿Cuáles son los liderazgos que se están generando al interior de las instituciones y cómo estos están permeando estos cambios? Porque y retomo también lo positivo, suelo ser muy positiva cuando hablamos de estos temas, ha habido avances muy significativos, pero hacen falta más, ¿no? Hace falta más justo para que las nuevas generaciones, nosotras mismas, pues no tengamos que decidir entre este desarrollo profesional y el desarrollo personal y no tener que cargar con la doble jornada. Y me voy contigo ahora, Hilda. Desde tu ámbito, ¿qué políticas universitarias han demostrado ser efectivas en la reducción de brechas? Creo que este espacio es muy enriquecedor porque justo vamos a compartir buenas prácticas y aprender de ello, ¿no? O incluso no solo lo bueno, compartir también aquellas cuestiones que son perfectibles para la reducción de las brechas de género. Y si fuera posible, que abundaras un poco, sí, en la perspectiva interseccional, cómo es que la han trabajado, si es que la han trabajado. Gracias, Hilda. Tu micrófono nuevamente, querida. Por apagarlo. Fíjense que yo quiero rescatar aquí la experiencia que nos dio la movilización de estudiantes a principios de la pandemia. Sí, en 2020 hubo una movilización amplísima de estudiantes, mujeres, en contra de la violencia. Separaron diferentes facultades, en particular en la UNAM, pero sé que en diferentes universidades hubo esa misma experiencia, la Universidad de Querétaro, incluso en la Universidad de San Luis Potosí también hubo importantes movimientos de mujeres con los tendederos denunciando violencia. Digo, hablo esto por lo de los liderazgos que estabas mencionando, y creo que hoy las mujeres estudiantes son líderes en este cambio en la política universitaria. Sí. En la Facultad de Economía pararon la universidad, en la facultad tomaron las instalaciones y eso obligó a las autoridades a una negociación de donde surgieron importantísimas propuestas para incorporar el género, no solo en la solución del problema que ellas planteaban, que era la violencia que estaban viviendo, los diferentes acosos, hostigamiento sexual, que era pues un problema que se estaba como pues no solamente presentando, sino creciendo, ¿no? Por la falta de atención a ese problema. Y al realizar las diferentes mesas de negociaciones, ellas se dieron cuenta que no solo era un problema de violencia, sino que era un problema también que debería tener impacto en la formación misma de la ciencia económica, ¿sí? Entonces se planteó la necesidad de incluir materias con perspectiva de género, ¿sí? Materias con una perspectiva feminista incluso, ¿sí? Están ya optativas, de principio son optativas en la etapa terminal de la licenciatura, ¿sí? Y está nuestra especialización, el género en la economía, que ya tenemos más de 15 años en eso, ¿sí? Pero creo que esa ha sido de las principales estrategias que han facilitado no solo el control, ¿no? La atención a partir de un control de la violencia, ¿no? Medidas
de atención y de sanción a quien cometiera alguna falta así, sino además la transversalización del género en el plan de estudios, ¿sí? Que inicia con materias optativas, pero que ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Desde el regreso de la pandemia hasta ahora, o sea, un par de años, un poquito más, ¿sí? Están ya creciendo el número de materias que incorporan contenidos con la perspectiva de género, con la categoría género como una categoría fundamental para hacer el análisis económico, o sea, hablando particularmente de la ciencia económica en donde estoy. Sí, creo que esa estrategia pues de incorporar la perspectiva de género, no solo, insisto, en esto que tiene que ver pues con una cultura institucional, sí, en donde las diferentes relaciones entre los grupos, ¿no? Que forman la universidad, las tres poblaciones fundamentales de la universidad, eh, pues tratan de evitar este problema de violencia, sino que además se va a estudiar la disciplina con esta perspectiva. No llega a ser todavía predominante, pues lo que nosotros tenemos como pensamiento que queremos, al que queremos darle más fuerza, que es la economía feminista, pero empezamos a tener un poco más de participación en el cuestionamiento de la misma ciencia económica, que por supuesto pues tiene el androcentrismo muy arraigado. Entonces, creo que esa estrategia de atender por una parte los vínculos de las diferentes poblaciones o comunidades que existen en las universidades, sino además, ¿sí?, incorporar en el propio conocimiento, ¿no?, en la propia construcción del conocimiento, esta perspectiva, creo que eso ha llevado a incrementar cada vez más, ¿sí?, por una parte, la visibilización de las mujeres, ¿no? Poder hacer visible la participación de las mujeres como creadoras de conocimiento, como profesionistas que ven la realidad con otros ojos, o sea, de una manera mucho más enriquecida, precisamente por lo que estabas mencionando ahorita en relación, no solo desde la perspectiva de género, sino desde este enfoque interseccional, en donde se reconoce la necesidad de dirigir políticas, de dirigir acciones específicas, tomando en cuenta si eres una persona con discapacidad, si eres una persona que tiene un color de piel diferente, si eres una persona de alguna clase social específica que requiere otro tipo de atención. Eso me parece que es fundamental a la hora de incorporar la perspectiva de género en las universidades. Sí, que se reconozca que un profesionista y una profesionista que tiene esta visión, pues va a realizar un trabajo mucho más específico, más rico, más eficiente en el sentido de lograr atender una realidad que al ser reconocida con esa particularidad, pues va a tener mejores resultados, ¿sí? Eso creo que es una de las medidas en la UNAM, que no nada más ha sido en la Facultad de Economía, esa pues la tengo más presente porque ahí estoy, pero ha sucedido en diferentes escuelas. Ahora, está iniciando, vamos. Recientemente, el año pasado, empezó una experiencia de hacer un coloquio de investigaciones sobre las mujeres en la economía. Y de lo que trata, y bueno, se hace en marzo precisamente, ¿no? Aludiendo en relación al Día Internacional de las Mujeres. Lo que creo es que no debe hacerse, por supuesto, nada más en estas fechas, ¿no? No solamente en marzo deberían estar presentando estas investigaciones que las mujeres hacen. Y además, no solo es hacer visible estas investigaciones que las mujeres hacen, sino lograr que estas mujeres y otras personas, o sea, los compañeros, los hombres, hagan investigación con esa perspectiva, porque eso no del todo ha logrado permearse. Pero en eso estamos. Me parece que son importantes avances. Gracias, Hilda. Sí, a ver, estos avances significativos que nos compartes, ¿no? Específicamente del caso de UNAM, pues sin duda alguna están promoviendo el mejoramiento de las sociedades, que sean más justos, que sean más igualitarios, ¿no?
Y me voy a remontar, ¿no? Justo al inicio, ¿no? En esta parte de que en cuestiones numéricas, la mayor representación de las mujeres, pues no se traduce pues en una participación más plena, ¿no? Por ejemplo, o en garantizar pues mayores espacios de liderazgo al interior de las instituciones. Y esto, pues sin duda alguna, nos lleva a los retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Josefina, voy contigo, que están enfrentando las universidades. Tienes una gran experiencia, estuviste a cargo de la Dirección de Igualdad en la Autónoma de Tamaulipas. ¿Cuáles fueron los retos, los desafíos que persisten, que están enraizados, como ya comentó también Nilda, dentro de las instituciones? Atenta. Fíjate que creo que, como lo hemos dicho, ha habido avances muy importantes en toda la política universitaria en México en particular. Podemos decir que en 15 años de que el gobierno federal instituyó esta política de género que venía a través de los programas de fortalecimiento institucional, que traía recursos y que dio prácticamente el inicio para que las universidades públicas estatales y la educación superior en general en México pudiera incorporar y empezar a hablar de estos temas. Digamos que estamos cumpliendo 15 años de esta política, que bueno, luego se tradujo en la ley de educación superior y todos estos artículos que trae la Ley General de Educación Superior que mandatan, por ejemplo, a las universidades a tener áreas de género, a atender las violencias, a incorporar la perspectiva de género en los planes y programas. Es decir, tiene muchos artículos la ley en donde está mandatando a las universidades ya en términos generales a las instituciones de educación superior a incorporar todo esto, pues obviamente ha generado avances importantes. Sin embargo, hay retos que creo que todavía nos faltan mucho por hacer. Uno de los más importantes son los financiamientos. Prácticamente todas las unidades de género, departamentos, direcciones, secretarías de igualdad que tienen las instituciones de educación pública tienen muy poco financiamiento. Se destina muy poquito dinero o casi nada de dinero a estos temas. Es decir, sí están ahí las dependencias, sí está ahí el Instituto de la Mujer o sí está ahí la unidad de género de la facultad o de la escuela, sí está la dirección de tal y sí están los centros de investigación, pero hay muy poco dinero. El financiamiento es muy, muy bajo y prácticamente se trabaja con muy poquitas cosas para hacer grandes cosas. Y los retos que tienen estas unidades o estos departamentos o estas direcciones son muy grandes, porque la ley mandata muchas cosas y se las mandan todas a estas áreas, pero estas cuentan con muy poco financiamiento. Por ejemplo, te puedo decir un diagnóstico que realizó la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior para la Igualdad de Género, que es una red ANUYES, señaló que solo el 50% de las unidades de igualdad de género de las instituciones de educación superior contaban con presupuesto propio. Es decir, hay un 50% que no reciben nada de financiamiento. Entonces, pues sin dinero, pues ya decimos que cuando la política no tiene recursos, pues queda en demagogia. Entonces, sí se requiere que haya mayor presupuestación para incorporar estas políticas, para tener buenas prácticas, para hacer mucho más de lo que ya se está haciendo, ¿no? Y bueno, creo que también otro de los retos es que he visto a lo largo de mi experiencia, pero que creo que es una experiencia que comparto con muchas de mis colegas que hemos trabajado en las instituciones de educación superior durante muchos años y que estamos al frente de la política o que hemos estado al frente de las políticas, y es que la política de igualdad de género es una política de buenas intenciones, pero a veces no hay el compromiso real, ¿no? En muchas de las dificultades que se atraviesan en el transversalizar esta política, pues es un discurso políticamente correcto, ¿sí? Y se habla a favor de la igualdad y se dice a favor de la igualdad, pero en el discurso y en la práctica hay un gran trecho, ¿no? Para realmente que las instituciones de educación superior puedan lograr esta igualdad sustantiva, pues nos falta un gran parte, ¿no? A veces esta neutralidad con la que se comportan algunas autoridades universitarias, es decir, yo soy neutro, no soy feminista ni estoy a favor, pero esta neutralidad de alguna manera tiene una carga
no apoyando a esto. Entonces, creo que tenemos que pasar mucho de las buenas intenciones y de la política de la simulación a realmente lograr que se hagan estas cosas, ¿no? Creo que muchas de las voces expertas en las instituciones de educación superior son silenciadas. O sea, muchas de las expertas en las áreas de género no son tomadas en cuenta a la hora de hacer políticas públicas. Y es un capital humano muy importante. Son investigadoras e investigadores que han trabajado muchísimo, pero que no alcanzan a llegar a los órganos de toma de decisiones y que no son consultadas al momento de hacerlo. Muchas de las decisiones en políticas de igualdad las toman los grupos muy cercanos a los rectores, a las rectoras, y a veces estos grupos no tienen esta perspectiva de género, ni tienen esta visión que se requiere para poder realmente hacer las transformaciones. Entonces, yo creo que una de las más importantes es que tenemos que lograr la igualdad sustantiva y pasar de ser una política muy bonita que nos gusta mucho y que es políticamente correcta y que todos los 8 CMs hacemos un chorro de actividades, pero el resto del año pisoteamos todos los derechos de todas las mujeres y no le damos atención a los casos de violencia que siguen siendo muchísimos y que sigue habiendo grandes discriminaciones y desigualdades en muchas formas en que las mujeres, las académicas, las investigadoras, las estudiantes, las trabajadoras administrativas padecen todos los días dentro de las instituciones. Si no lo logramos hacer real, seguiremos teniendo una política de simulación más que una política real. Gracias, Josefina. Justo das en el clavo, ¿no? De cómo pasar de lo políticamente correcto, del discurso, de la narrativa, pero a la acción, ¿no? Y esto me lleva a los liderazgos, Victoria. ¿Qué papel juegan los liderazgos universitarios en la promoción de estos espacios que ya nos comentaba Hilda, que ya nos comentaba Josefina, para que estos espacios sean más justos, sean más inclusivos, sean más equitativos? Te escuchamos, Victoria. Pues sí, qué interesante los comentarios de Josefina y de Hilda. Aquí, cuando hablamos de liderazgos en la educación superior, me gustaría mencionar un artículo que escribimos hace poco para el Global Education Monitor de UNESCO sobre liderazgo en la educación superior. Y ahí se ve la gran influencia que tienen esos líderes de educación superior que puedan existir dentro del gobierno también y dentro de las políticas públicas, en este caso las relacionadas con el género. Quiero hacer una primera llamada a la importancia de considerar las políticas nacionales en materia de género, ¿no? Es fundamental para comprender ese terreno de juego en el que operan las universidades. Si estamos en un país que tiene unas excelentes políticas de género, como en términos muy generales podrían ser, no sé, los países nórdicos, que atajan la violencia contra las mujeres, que promueven la conciliación familiar con tiempos de bajas, de permisos, de guarderías públicas subvencionadas, que exigen la igualdad salarial. Esto ayuda, eso ya es una base muy positiva, esto ya ayuda muchísimo. En muchos casos, los gobiernos exigen, por ejemplo, que un número de mujeres en puestos de liderazgo, y a veces lo hacen para toda la función pública, lo que incluye también a las universidades públicas. Son los casos de Austria, Italia, Francia, ocurre esto también. Entonces ya es algo que les viene dado, que nos viene desde las políticas públicas, pero que nos está dando ya una base muy positiva. Por supuesto, también pueden venir políticas específicas para la educación superior. El gobierno de Holanda, de Países Bajos, hace unos años dijo: hay una gran disparidad entre hombres y mujeres, voy a financiar 100 puestos de profesoras permanentes en mis universidades públicas, ¿no? Y fue una inversión directa del gobierno para crear estos puestos y para compensar. A veces vienen impuestas las políticas y las prácticas de reclutamiento, de promoción. Volvemos a que, sobre todo en las universidades públicas, las privadas o particulares, como dicen en México, tienen más libertad para poder hacerlo de distinta forma. El hecho de que el gobierno recopile datos y publique estos datos, idealmente longitudinales, desagregados por género, también da mucho conocimiento y mucha transparencia al sistema. Entonces, esto es lo que algunos líderes tienen
y otros no, y ya condiciona mucho. Ahora, si uno es líder de una universidad, independientemente del contexto, ¿qué es lo que uno puede hacer? Puede hacer muchísimas cosas, muchas más de las que uno se cree, para el tema de hacer la educación superior más inclusiva, más equitativa. Por lo pronto, uno como rector, presidente, vice chancellor, llamemos del tipo que sea, está a cargo de definir la visión y la estrategia de la universidad. ¿Hasta qué punto la misión y los valores de la universidad reflejan la equidad, reflejan la inclusión? ¿Son pilares fundamentales en las políticas y en los planes estratégicos, sí o no? También se están diseñando e implementando políticas institucionales. Las políticas de admisión de estudiantes, de contratación de personal, de financiamiento, hasta qué punto estamos favoreciendo la participación de grupos que han estado normalmente subrepresentados o incluidos. Y ahora sí, no solo son las políticas, como aquí comentaban las compañeras, vamos a pasar a la acción, vamos a asignar recursos. Como líder tienes la posibilidad de asignar recursos. ¿Cuántos fondos y cuánto personal le estamos dedicando para programas de becas, para capacitación en diversidad e inclusión, la accesibilidad de las infraestructuras, las mentorías? Ahí es donde realmente uno dice, digamos, pone el dinero donde pone el discurso, ¿no? Y en particular sobre las misiones, hasta qué punto estamos promocionando que se integre, como comentaban antes, en los planes de estudio, las perspectivas tanto de género como de inclusión, cómo fomentamos las investigaciones sobre desigualdades, cuánto y cómo se aprovecha la vinculación con la comunidad para realizar alianzas con distintos actores de la cuádruple hélice, como para apoyar a grupos diversos, para integrar a los estudiantes y a los académicos de manera inclusiva. Es decir, ¿estamos haciendo esto sí o no? Porque tenemos la capacidad como líder de hacerlo. Algo un poquito más complicado, que es toda la evaluación del impacto. Si realmente estamos haciendo las cosas, nos estamos preocupando por medir, estamos estableciendo indicadores, mecanismos de transparencia, al final, ¿qué nivel de rendición de cuentas queremos que exista? Y si nosotros estamos ahí, no se trataría solo de nosotros como líderes, también querríamos promocionar un liderazgo diverso, es decir, ¿quién tiene voz en la gobernanza de la universidad? ¿A quién le estamos dando voz? Ya no solo a las mujeres, sino también a los otros grupos subrepresentados. Al final se trata de tener este impacto en toda la cultura organizacional, que puede fomentar un ambiente en el que la diversidad sea celebrada, o todo lo contrario. Este compromiso no solo son los discursos y los eventos que hacemos sobre todo en el mes de marzo, sino también todo lo demás que has comentado antes, solo como ejemplos que muestran que verdaderamente el liderazgo es esencial en todos estos aspectos y que puede causar una diferencia muy, muy grande. Gracias, Victoria. Me quedo con las cuestiones de gobernanza institucional y quiero llegar al punto de reflexión sobre la cantidad de actores intervinientes dentro de las instituciones en todos los niveles, ¿sí? Y ello nos lleva a la reflexión y a la pregunta, por supuesto, para nuestros panelistas, de cuál debe de ser el rol, ¿sí? De impacto o de resistencia, ¿sí? En la transformación universitaria. Y me voy hacia el papel de los movimientos estudiantiles, al papel de las marchas del 8M, al rol de los tendederos al interior de las universidades, al rol de aquellas y aquellos quienes están sufriendo o siendo parte de estas desigualdades estructurales. Josefina, ¿sí? ¿Cómo tú has visto esta evolución de los papeles de estos movimientos feministas, estudiantiles, ¿no? ¿Cómo estos has visto que han impactado un día posterior a la iconoclasia, a los tendederos? Por ahí escribiste una opinión que me pareció muy crítica ante ello. Me gustaría que nos compartieras un poco. Fíjate que, de hecho, sí acabo de publicar la semana antes del 8M, una columna que tengo en un diario, en el diario de Ciudad Victoria, aquí en Tamaulipas, y escribía sobre las marchas, ¿no? Como esta polémica que siempre hay sobre si las marchas realmente funcionan o no funcionan.
Ya nos lo decía Hilda ahorita, que desde la pandemia, prácticamente desde el 21 para acá, las marchas se han vuelto muy multitudinarias. Los tendederos han sido prácticas muy comunes en nuestras instituciones de educación superior. Después de los tendederos ha habido universidades que han estado cerradas por estos temas de violencia, es decir, se han ido a huelga, ha habido... creo que el movimiento ha sido tan apabullante que en un primer momento tomó por sorpresa a las autoridades universitarias de muchas instituciones, no solamente a las universidades, sino a muchas también preparatorias, escuelas, bachilleratos, tomó como por sorpresa estas reacciones tan fuertes, tan grandes de estos movimientos que se dieron y que creo que son importantes. Creo que las marchas y los tendederos pusieron el ojo en el huracán de algo de lo que no se hablaba, de lo que todo mundo sabía, pero nadie decía, de la persona que todo mundo sabe que es acosador, pero que todo mundo protege, ¿no? Y todo el sistema lo arropa. Y de repente pues aparecen todas estas denuncias públicas, anónimas, y tienen un impacto importante para las instituciones. La prueba es que las universidades y las instituciones se han tenido que sentar a hablar y a dialogar con las colectivas, algo que no pasaba anteriormente al 2020, ¿no? Se han tenido que sentar a hablar, a escucharlas, a hacer la misma presidenta Claudia Sheinbaum está hablando ahorita de salir a las plazas públicas para que las colectivas y las mujeres le digan qué hacemos con la violencia de género, ¿no? Es decir, vamos a escuchar y creo que una parte importante ha sido de este movimiento, ha sido esto, ¿no? O sea, la escucha, eso es lo positivo de los movimientos, de este grito desesperado en donde la violencia no se detiene en el país, la violencia no se detiene en las instituciones de educación superior, en donde se siguen padeciendo, pero donde hay un grupo de mujeres que ya no están dispuestas a callarse y que levantan esta voz de esta manera tan estridente, tan fuerte. Pero sin embargo, siento yo que no logramos ir más allá de la marcha, que se marchó el 8M, el sábado el país estuvo paralizado, hubo muchos movimientos, hubo tendederos en muchas universidades, se toman algunas medidas, se compone, pero luego sigue como si no pasara nada. O sea, no logramos transitar hacia mecanismos que realmente den solución a los problemas de violencia de género principalmente, que son los que están denunciando mucho más en estas marchas, sobre todo la violencia sexual, el acoso, el hostigamiento, ¿no? Que son como las principales causas que están defendiendo las colectivas y no logramos disminuir. La estadística de violencia sigue en aumento. No hay o sea, no logramos que estas marchas se traduzcan en una política pública, que se traduzcan en acciones concretas, sobre todo en el acceso a la justicia, porque lo que están pidiendo es justicia, justicia para estas violencias que no suceden. Y el tema de la denuncia y el tema de los sistemas judiciales y de todo lo que conlleva, pues son muy desgastantes para las víctimas. Entonces, yo creo mucho en estos movimientos, creo que los movimientos sociales son importantes, pero creo que tenemos que ir un paso más allá. Creo que ya 5 años de estas marchas han sido muy importantes. Qué bueno que están ahí, qué bueno que lo hacemos, pero ¿cómo hacemos para dar el siguiente paso? Creo que es un poco también lo que decía yo de las universidades, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto se vea y se mida, como lo dijo también Victoria, en resultados palpables, en el impacto? Cómo estas marchas realmente están transformando y cambiando la sociedad. Y si no lo hacemos y seguimos, pues vamos a seguir gritando y marchando muchas veces, pero lo que necesitamos es que esto disminuya, en que haya mayor justicia, en que las personas puedan denunciar de mejor manera, en que se eliminen, en que hagamos prácticas para eliminar ciertas formas de violencia que están muy normalizadas. Entonces, creo que hay que dar el siguiente paso. La marcha es un primero, pero ¿cuándo daremos el segundo salto? Gracias, Josefina. Y para dar este salto, Victoria, este salto tan
querido, tan ovacionado, que esperamos desde las instituciones de cualquier nivel, de cualquier ámbito, en el mercado. ¿Qué estrategias, sí? ¿Qué estrategias necesitamos para contribuir a ello? Para poder enfrentar las resistencias al interior de las instituciones, para poder enfrentar los diferentes poderes que se encuentran también al interior de las instituciones, de los actores en pues, los niveles más privilegiados. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué estrategias nos puedes compartir? Pues necesitamos una estrategia que de hecho tenga muchas iniciativas y que ataquemos a diferentes niveles, algunas en el corto plazo, en el medio, en el largo, temas institucionales, a nivel, digamos, más sistémico, a nivel también individual. Y un poco han ido saliendo en las conversaciones que hemos estado hablando y, digamos, no es tan complicado, es decir, esto no es rocket science en el sentido de no estamos pensando en cosas que son súper complejas, lo que pasa es que no sabemos después cómo implementarlas, es decir, empezamos por el nivel a lo mejor institucional, ¿no? Y yéndome a la respuesta que he dado antes, el tema de los líderes. Necesitamos un compromiso a nivel político y a nivel de liderazgo institucional, ¿no? Con la igualdad de género, con el tema de la diversidad. Y tenemos que tener esos mecanismos de seguimiento y esos mecanismos de evaluación. Desde un plano también sistémico, necesitamos transversalizar la perspectiva de género en todas las misiones de la universidad. Y esto normalmente debe ser responsabilidad de alguien en última instancia. Entonces, tenemos a alguien, idealmente en un nivel alto de la universidad, responsable por ejemplo, de género. Yo sé que en la Universidad de Guadalajara sí que lo tenéis, de hecho, pusimos como un ejemplo de buena práctica hace unos 3 años ya para el World Higher Education Conference de la UNESCO. Estuvisteis vosotros porque de las muchas cosas que tenéis esta unidad y tenéis esta persona responsable al más alto nivel de la universidad que coordina todos los esfuerzos. ¿Por qué? Porque se necesitan una serie de protocolos, porque se necesitan una serie de mecanismos, pero de nuevo que no se queden en el papel, que sean claros y sobre todo que sean efectivos y que no solo sean para atender los casos de violencia de género, de acoso, de discriminación, que nos sirvan también para prevenir. Y tenemos que asegurarnos de que la gente los conoce porque muchas veces están ahí, pero tampoco hay una difusión. ¿Qué necesitamos también? Mucha formación. Al final necesitamos recursos económicos y recursos humanos para que estas políticas de equidad se puedan implementar bien. Es decir, necesitamos no solo que conozcan los protocolos, como he comentado antes, sino también esta sensibilización, ¿no? Talleres, seminarios, campañas. Y al final no es un taller y nos va a cambiar todo, un seminario. Al final esto es una cosa más, esto es una actividad más dentro de una estrategia mucho mayor. Una actividad en concreto no nos va a hacer una diferencia. En el nivel académico, como hemos comentado, necesitamos incluir esa perspectiva de género en los planes de estudio. Tenemos en la universidad los futuros líderes de nuestras sociedades. Estos estudiantes van a ser los futuros políticos, los futuros empresarios, los futuros activistas, y necesitamos que tengan esta perspectiva de género. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Por una parte podría haber resistencias a decir, eso no es importante porque yo estoy dando cualquier área STEM, por ejemplo. No, sí es muy importante. Ahí también hace falta la formación. ¿Cómo formamos a nuestros docentes para incluir esta perspectiva de género en los planes de estudio, pero también del mismo modo en la investigación? A lo mejor sí tenemos la buena voluntad, digamos, de los investigadores de incluirla, pero no saben cómo hacerlo. Quizá con esta formación, creando espacios, creando redes de colaboración, es como podemos llegar ahí. La importancia de la evaluación, quiero reiterarla de nuevo, porque si no, no sabemos si lo que estamos haciendo está siendo efectivo o no.
Pero eso son para las actividades que hacemos, pero también quiero destacar la evaluación con perspectiva de género. Hay muchos criterios que hay en la universidad para progresar, para dar incentivos, que si los miramos son claramente un problema para las mujeres en cuanto a, oye, si tienes un parón laboral, que puede ser lo que tenga una mujer por una baja maternal, te perjudica grandemente, no debería ser así. Entonces también evaluemos o reflexionemos sobre cómo estamos evaluando a nuestros docentes, a nuestros investigadores. Esto no se puede o es quizá más lento si uno lo hace solo. Hoy en día, por suerte, tenemos muchas alianzas y muchas redes con otras instituciones, con otras organizaciones, redes también feministas que sirven para intercambiar experiencias y al final luchar por la igualdad de género compartiendo buenas y no tan buenas prácticas, porque personalmente al final creo que esto no tiene que ser una aspiración, sino como muchas veces se pone, nos gustaría llegar en términos muy abstractos. Al final esto debe ser un objetivo real y un objetivo medible que tenga un impacto directo en la calidad y en la inclusión de la educación y de la investigación y en última instancia en el impacto de la universidad. Así que dejemos quizá de hablar en abstracto y pongámonos a trabajar sobre el cómo podemos hacer y cómo podemos bajar e implementar todas estas iniciativas, que es verdad que son muchas, pero que ninguna de ellas debería ser tan complicada en nuestras instituciones. Gracias, Victoria. Hilda, cerramos contigo este tercer bloque y me gustaría que profundizaras un poco también en el cómo dejar de hablar en abstracto y que en las misiones y que en los objetivos aparezca. Queremos llegar a ser una universidad inclusiva, equitativa, con igualdad de género, pero la parte práctica pues queda ahí un poco como una carta de intenciones, sin presupuesto, sin indicadores de medición de impacto, sin procesos de transformación, etc. Adelante, Hilda. Sí, gracias. Bueno, empezaba ya a comentar en mi anterior intervención esto de la transversalización del género en la Facultad de Economía particularmente, pero que forma parte de todo un movimiento que se logró a nivel de la UNAM, ¿no? De principio también contamos con la Coordinación de Igualdad de Género, ¿no? La CIGU, le llamamos la Coordinación de Igualdad de Género en la universidad. Esa CIGU, esa coordinación, se ha encargado de capacitar a cada unidad de género que se formó en cada facultad, en cada instancia universitaria, ¿sí? Y los capacitó en los conceptos más importantes en el tema de transversalización, de lo que es género, de lo que es la igualdad, de lo que significa incluso este tema también de la interseccionalidad, los trabajos de cuidado, todo lo que pueden, digamos, requerir, ¿no? Los conceptos que se requieren para comprender ampliamente lo que tiene que ver con la igualdad de género en las universidades. Esto terminaba con una solicitud de hacer diagnósticos en cada instancia universitaria, ¿sí? Sobre la participación de hombres y mujeres en esos lugares. De esa manera, pues había una aproximación, ¿no? Se contaba con una aproximación a la realidad que viven hombres y mujeres en cada instancia de la universidad. Creo que esas son las acciones concretas que se requieren, el conocimiento de la situación que viven mujeres y hombres en las universidades. De allí, además, pues contar con esa unidad, esa unidad de género que tiene como tarea principal la de prevenir y atender la violencia, ¿no? Pero como les comentaba también, tiene la tarea de dar seguimiento a estos procesos de transversalización en los planes de estudio, que era algo que insistíamos mucho cuando estaban en las negociaciones, en este grupo de mujeres organizadas que se creó en varias de las facultades y que fue retomada en muchas discusiones. No se logró lo mismo en cada facultad. Yo creo que en economía fue de las facultades en donde más se logró esta discusión de incorporar, esta necesidad de incorporar el género en los planes de estudio, y que en el caso de economía significó la apertura de materias optativas de género y economía, o de género y feminismo,
de feminismo y economía, de género y economía. Eso me parece que son las estrategias así más específicas que se pueden estar imaginando, pero creo que para eso se requiere esta inquietud que debe surgir, no solo, por supuesto, en las estudiantes. En este caso yo hablaba del liderazgo de las mujeres estudiantes, ¿no? Que dieron impulso a todo este proceso, por eso las rescaté como representantes de este liderazgo, pero sin duda el personal académico también está con toda esta inquietud de generar discusiones para ver de qué manera se va fortaleciendo este proceso, particularmente en la facultad, pero en general en la universidad, en la UNAM. ¿Sí? La generación de información es fundamental para poder reconocer las desigualdades que se viven, ¿sí? Y empezar con todo este proceso de transformación de esas realidades a través de diferentes acciones. Una medida más que se toma en la facultad también, ¿sí? Es dar un curso propedéutico a los estudiantes, a las estudiantes de nuevo ingreso. Y en ese curso propedéutico ya no nada más se les da redacción y matemáticas, que eran las dos materias que se daban en el propedéutico antes, ¿no? de la pandemia, porque para nosotros como que la pandemia fue lo que marcó este inicio de la transformación de la Facultad de Economía para incorporar la perspectiva de género, ¿sí? Ese propedéutico incluyó ahora el tema, la materia de género en la economía. Y desde allí estamos ya tratando de que vean estos grupos de nuevos estudiantes, de nuevas estudiantes, ¿sí? La importancia que tiene no solo contar con un ambiente libre de violencia, sino además con una ciencia económica que incluya esta perspectiva que permite conocer aún más la realidad que queremos cambiar, porque pues, desde la ciencia económica lo que tenemos como tarea es resolver los problemas económicos y sociales que se presentan, ¿no? en nuestro país, ¿sí? Y que con la perspectiva de género pues nos ofrece un conocimiento mucho más real, mucho más enriquecido y más con la visión transversal que también hemos tratado de estar incorporando. Creo que esa es otra estrategia importante, otra forma de empezar a mover, ¿no? No solo a quienes entran a la facultad como nuevos estudiantes, nuevas estudiantes, sino lo que tratamos de despertar en ellos es que exijan esta formación en sus profesoras y profesores, ¿sí? Que ellos pidan que las diferentes materias cuenten con esta perspectiva de género también. Entonces son planes de estudio con perspectiva de género, establecimiento de unidades de género que atiendan estas problemáticas, información, o sea, esto de la información que mencionaba Victoria, creo que es fundamental, ¿no? Contar con datos desagregados por sexo, ¿no? Para poder igual conocer estas realidades de toda la universidad en sus diferentes poblaciones, no solamente la académica, la administrativa y además a la población estudiantil, es fundamental pues para poder establecer estas políticas que se requieren. Y para eso, sin duda, quizás sea necesario pues contar con una capacitación en esta incorporación de la perspectiva de género. Bueno, pues se hacen una serie de cursos de capacitación para que las y los profesores puedan tener esta información que requieren, de manera que se logre esta incorporación de la perspectiva de género, ¿no? La información creo que es un punto fundamental, y el conocimiento. Creo que el reto es conocer de qué se trata todo esto, porque yo creo que todavía hay una deficiente apropiación del término género como debe ser, ¿no? No se entiende, yo creo que ni género, ni igualdad de género, mucho menos interseccionalidad. No hay una comprensión no solamente de estos conceptos, sino de la importancia que tienen para el conocimiento, ¿no? Para poder contar con un conocimiento
mucho más profundo de nuestras realidades. Eso creo que debe ser como tomado en cuenta a la hora de llevar a la práctica esto que se está planteando así como de manera general y que, bueno, en la universidad se está empezando a dar, insisto, en algunas facultades quizá con mayor intensidad, ¿no? Con mayor oportunidad para que sea real, pero creo que se puede lograr cuando en las mismas comunidades lo asumen. Ahora, hay dificultades, ¿no? Y creo que en el caso de la UNAM, el papel que podría tener un sindicato como el que tenemos, bueno, los dos que tenemos, la ZAPAUNAM, ¿no? Y el ESTUNAM, deberían tener una participación mucho más activa, ¿no? Que deberían estar mucho más involucrados en estos cambios también, y creo que no lo hacen tanto. O sea, yo creo que el liderazgo que tienen los sindicatos, ambos, ¿no? que tenemos ahí en la UNAM, debería ser mucho más claro en el sentido que estamos ahorita comentando, y no lo tenemos. Creo que esa parte creo que nos falta, poder contar, poder lograr esa participación del sindicato, porque creo que las autoridades han estado mucho más abiertas a partir de que existe la coordinación de igualdad a nivel de estructura, ¿no? Porque es de la universidad, y las unidades de género, desde las autoridades hemos alcanzado un gran nivel de participación y, por supuesto, de avance en este proceso de institucionalización y de transversalización del género en las instancias universitarias. Ahora, quisiera, antes de pudiera tener otra intervención, me preocupa un poco cómo no consideramos tanto al sector privado de las instituciones de educación superior. Me refiero a todas las universidades privadas que hay, en donde siento que también tenemos un reto fundamental que atender. Eso sí, no tengo muy claro de cómo hacer para podernos acercar a esas universidades, en donde también se han mostrado algunas iniciativas, pero creo que en este camino van un poco más lentas en esta incorporación y en este reconocimiento de la necesidad, no solo de crear ambientes libres de violencia, espacios de discusión, incluso de investigación sobre los temas, sino de esta incorporación en los diferentes planes de estudio. Creo que ahí están grandes retos que atender por parte de, pues, de los gobiernos a nivel nacional. Gracias, Hilda. Voy a pasar algunas de las preguntas que nos han estado haciendo el público. Algunas ya han sido contestadas, ¿sí? Algunas otras me parece que podemos profundizar un poco. Voy a dejar la intervención de nuestros panelistas en la libertad de elección. Por ahí diré algunos nombres y si quieren prender su micrófono, adelante. Voy a iniciar por la primera. ¿Qué herramientas nos ayudarían a dar seguimiento a las iniciativas que se realizan en las instituciones, ¿no? ¿Cómo valorar que se aborda desde un enfoque interseccional? Aquí va la parte que platicaba Hilda sobre esta concepción. ¿Qué elementos hay que retomar? ¿Qué tanto hay de conciencia sobre las desigualdades que convergen desde este enfoque interseccional? Por acá hay otro muy interesante. ¿De qué manera la narrativa que se llega a utilizar como la idea de ventaja femenina incide en la propuesta de políticas o iniciativas con perspectiva de género? Y otra que también me parece muy relevante, pero más específica, es desde el punto de vista de las panelistas, ¿qué hace falta para erradicar las brechas en el acceso de las académicas a la producción científica? Por ahí alguien quisiera tomar la palabra. Yo. Hilda, adelante. Sí, voy a empezar con la última, porque me parece que es como de las tareas fundamentales para cambiar muchos de los problemas, para resolver muchos de los problemas que tenemos en las universidades. Y esta participación en la producción científica es un problema que se ve, yo creo que en todas, como lo mencionaba Verónica al inicio de su intervención, ¿no? Y el cambio que se requiere
de romper con los estereotipos de género, porque tiene que ver con los estereotipos de género, creo que está atrás de un sistema nacional de cuidados. A mí me parece que esa propuesta que tiene ya muchos años, bueno, algunos años aquí en México, ¿sí? Mientras no se resuelva su implementación, va a estar deteniendo mucho esta participación de las mujeres en el ámbito público y particularmente en la creación de conocimiento, en la producción científica, ¿no? Porque nos limita, no tenemos todo el tiempo disponible para poder dedicarnos a esas otras actividades, ¿sí? Y además de no contar con ese tiempo, no se está produciendo esa ruptura con los estereotipos que todavía nos marcan la respuesta que puede tener la sociedad frente a lo que queremos hacer las mujeres. El Sistema Nacional de Cuidados no nada más tiene un impacto respecto al tiempo, ¿no? Sino yo creo que tiene un impacto respecto a la ruptura de estereotipos, ¿sí? La idea es que ese Sistema Nacional de Cuidados, a la hora de descargarnos un poco de ese tiempo, también está involucrando a otros actores en el desarrollo de las actividades de cuidado. Eso va a generar esta ruptura de estereotipos que yo, o sea, desde mi punto de vista, es el principal obstáculo. Los estereotipos de género son el principal obstáculo para que las mujeres podamos estar produciendo conocimiento, produciendo transformaciones, produciendo políticas también, ¿no? Creo que desde allí debemos mantener esa exigencia porque haya desde el Estado una oferta de servicios amplísima, porque que no se concentren en los espacios de mayor población, sino en también esas poblaciones de menos personas que también requieren de estos cuidados para sus hijas, hijos, personas con alguna discapacidad, personas mayores, que pues hasta ahorita, y como se mencionaba desde el inicio, ¿sí? Somos las mujeres las encargadas de cuidar, y de esa manera no contamos con todos estos recursos que son fundamentales, ¿sí? Para poder movernos hacia otro lugar. El tiempo es fundamental, pero además esa ruptura con los estereotipos de género. Gracias, Ahí, Hilda. eso, para empezar, sí. Gracias, Victoria o Josefina. Victoria, adelante. Sí, gracias, Blanca. Quizá abordar un poco la primera pregunta, y aquí me estoy lanzando a la piscina porque es complicada, ¿no? Cuando hablamos de la ventaja femenina, creo que es muy importante que tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Donde se utiliza esto, porque es una narrativa que puede tener efectos positivos, pero también negativos en algunos casos cuando se pone en la mesa. Entonces debemos encontrar ese equilibrio entre reconocer las fortalezas de las mujeres, pero también abordar las desigualdades de género. Y sobre todo que cuando hablemos de ellas, hablemos en base a la evidencia y hablemos con datos. Entonces no simplemente construyamos una narrativa basada en estereotipos o basada en generalizaciones, sino que en la conversación que se esté teniendo en ese momento, bien sea a nivel institucional o local o nacional, nos vayamos a los datos y nos vayamos a la evidencia. Porque, como he dicho, puede tener posibles efectos negativos. A veces simplemente se minimizan, ¿no? Esas desigualdades. Entonces se corre el riesgo de ignorar que siguen existiendo esas desigualdades, y muchas veces existe incluso esa negación de que ya no existe esa discriminación, ¿no? Y esto, por supuesto, dificulta cualquier acción a crear. A veces incluso es un tema de resentimiento, ¿no? Entonces, quizá de que sean las mujeres las que lo tengan que probar, o que pone incluso una situación que pone como a las mujeres incluso en contra de los hombres, cuando en realidad
necesitamos al otro 50% de la población que sean nuestros aliados. Yo siempre he dicho, esto no lo podemos hacer solas, eso es un tema social y como aspecto social tenemos que estar todos involucrados. Pero sí es cierto que, bueno, que también es bueno para inspirar, para empoderar y para ver que efectivamente las mujeres en algunos aspectos, pues hay una, o lo que se considera una fortaleza, una ventaja intrínseca que nos puede ayudar y yo creo que es la que nos ha estado ayudando para llegar en estos últimos años donde no habíamos llegado antes y donde algunos se creían que no podíamos llegar. Así que bueno, aquí estamos. Gracias, Victoria. Josefina, adelante. Fíjate que en el tema de las brechas de producción de conocimiento, de hecho, nosotros ahorita estamos trabajando un proyecto sobre techos de cristal para la producción académica de las investigadoras. Queremos ver qué dificultades se encuentran o tienen para producir y para estar a la par, ¿no? Para poder lograr esos estándares que están, hijos, que no tienen diferenciación, o sea, nos piden lo mismo para estar en el Sistema Nacional de Investigadores a una mujer que a un hombre, nos piden exactamente la misma, ¿no? Y que a veces, como bien dijo Hilda ahorita, el tema de los cuidados, de las familias, del tiempo que nos toca, nos toma hacer una producción científica, no es el mismo que le toma a un hombre, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo de cuando yo estudiaba la maestría, que estudiaba la maestría los sábados y le decíamos al profesor a las 9:30 que ya nos diera permiso de salir al break, ¿no? Al descanso. Y mis compañeros hombres decían, no, pero ¿por qué vamos a darle? Pues es que ustedes vienen desayunados de su casa, ¿verdad? Ustedes se levantaron, se vistieron, se bañaron, tenían su desayuno preparado y se vinieron. Y nosotras no, nosotros tuvimos que dejar un chorro de cosas para hacerlo. O sea, ¿cómo se van generando estas brechas de desigualdad desde el momento en el que nosotras tenemos que hacer una multiplicidad de cosas y además producir conocimiento? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en el tema de las redes informales. Las mujeres académicas tienen menos accesos a redes informales de trabajo, tienen menos acceso al tutoraje. Sus tutores o tutoras generalmente son sus tutores de la tesis doctoral, pero no son quien les impulsa o las está de alguna manera guiando para que puedan hacer otras cosas, ¿no? Esto lo hemos visto en algunas investigaciones que hemos hecho, en donde dicen, no, pues mi tutor, bueno, fue mi director de tesis, pero es tu tutor, tienes alguien que te ha impulsado, y la mayoría de las mujeres nos hemos formado solas, ¿no? Entonces también siempre ponemos en esta discusión de a quién formamos nosotras, ¿no? A quién estamos formando abajo de nosotras, a qué mujeres estamos impulsando para que podamos lograr y caminar juntas, irnos juntas, algo que los hombres hacen muy común y nosotras nos cuesta mucho trabajo, pero también nos cuesta mucho que tener estos tutorajes con nuestros contrapartes hombres masculinos que también apoyen y digan, dale por aquí, te incluyo en este proyecto, vente, vamos a trabajar esta línea. Es decir, hay todavía estas brechas que tenemos que ir rompiendo y obviamente la visibilización del trabajo científico y académico de las mujeres. Tenemos que hablar mucho del trabajo que se hace de las mujeres y decir que las mujeres también son expertas en ciertas áreas. Hay una invisibilidad muy grande, tanto en las lecturas, en los libros, en las citaciones, en la bibliografía que aparece en los programas de estudio, que generalmente es masculina y que en muy pocas ocasiones se ponen mujeres. Entonces, hacer estas conciencias como decir, a ver, en mi programa y en mi plan de estudios va igual número de hombres, igual número de mujeres, autores y autoras, y vamos por igual. Entonces, tenemos que empezar a visibilizar el trabajo académico y científico de las mujeres. Si no, seguiremos perpetuando estas brechas y obviamente las mujeres seremos menos citadas, menos referenciadas, menos consideradas expertas en ciertas áreas, cuando no es así. Entonces, creo que por ahí se puede romper mucho de estas brechas académicas de las que se mencionan ahorita. Gracias, Josefina. Y justo, ¿no? Lo que comentaban, estas transformaciones se van a lograr entre todas, todos, todes, ¿sí? Esto lo mencionaba y lo retomo textualmente de Nuria Varela. Tuve la oportunidad de conocerla en el marco de las actividades del 8M y reiteraba ello, ¿no? Fue un espacio de 150 personas y habíamos hombres y mujeres. Decía, me da tanto gusto que en este espacio nos encontremos
ambos géneros, ¿sí? Y que, dado que esas transformaciones en lo institucional, en los espacios, en lo social, solo se va a lograr gracias a la acción de todas, todos y todes. Con ello, queridas colegas, pues damos por terminado este webinar. Aquellas y aquellos interesados en continuar con el diálogo con nuestros panelistas, les vamos a compartir por ahí sus correos. No nos alcanza el tiempo, quisiéramos seguir platicando, pero también por cuestiones de agenda, pues apreciamos profundamente la apertura de la revista a estos enfoques críticos, multidisciplinarios, que enriquecen, por supuesto, la producción académica y fortalecen el impacto de las investigaciones en nuestra región. Este compromiso con la diversidad y la equidad es un ejemplo, ¿sí?, de cómo la academia puede contribuir a la construcción de sociedades más justas. Finalmente, agradezco también a todas las personas que estuvieron participando con preguntas y también para el desarrollo técnico de este webinar. A nuestras expertas tan valiosas en sus diferentes campos, desde los diferentes niveles de acción donde ellas se encuentran y de intervención. Por supuesto, también a todos quienes nos acompañaron con preguntas, reflexiones, por ahí se quedaron algunos comentarios, estaremos retomando muchos de ellos para compartir en los siguientes días. Este es solo el inicio, colegas, de una conversación que debe de continuar en las aulas, en las políticas institucionales y en cada espacio donde estamos trabajando por una educación más inclusiva. Gracias también nuevamente a todo el equipo de editorial, Ale, Jorge, Débora, Sara, por hacer este espacio posible y pues invitarles a seguir apostando a la investigación como una herramienta de cambio de las sociedades. Les agradecemos mucho este espacio y les agradecemos mucho continuar con el debate y la reflexión. Les reitero que todo este debate ha sido enmarcado en la convocatoria del número 1 del ciclo 2025. Tenemos hasta el 11 de mayo de este año para enviar nuestras contribuciones, nuestros papers y demás. Por ahí también estaremos compartiendo la convocatoria y pues con mucho gusto continuamos con el diálogo a través de las diferentes redes. Muchas gracias, Hilda, Victoria, Josefina. Continuemos con el diálogo y esperamos también sus contribuciones en esta convocatoria.